Hola. Bueno, hoy les quiero hablar de dos enseñanzas que vienen en el Evangelio de Mateo. Viene incluido en lo que llamamos el Sermón de la Montaña. Y aquí Jesucristo deja dos enseñanzas muy importantes y muy aplicables a nuestra vida cotidiana. Estas dos enseñanzas son las bienaventuranzas y el modelo de oración que se conoce como el Padre Nuestro. Esto aparece a partir del capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. Y bueno, dice Jesús que estaba Jesús y se reunió mucha gente a las faldas del monte, y sin mucho preámbulo Jesús empezó con las bienaventuranzas y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Bien, y aquí ya empieza a dar otro discurso, pero las bienaventuranzas son estas hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y bien, esto es el núcleo de la felicidad que Cristo promete a quienes lo siguen fielmente. La continua predicación y enseñanza de Jesús por estos parajes ha quedado formulada en un único texto, resumen o compendio asequible de aquello que los evangelistas entienden como el núcleo de la felicidad que Cristo promete. Son las bienaventuranzas y se llaman así por el modo armónico e insistente en el que explica las características de los justos en el nuevo reino de los cielos. Jesús mismo es bienaventurado. Lo que Jesús muestra en las bienaventuranzas es a Él mismo. Nos pone un espejo y nos permite vernos reflejados en Él. Él es el bienaventurado, Él es el santo, Él es la plenitud de la ley nueva. Él da cumplimiento de la ley de Dios. En Él se cumple todo el Antiguo Testamento. Él mismo lo dice aquí. Él no viene a abolir a la ley y a los profetas. Él viene a darle cumplimiento. ¿A qué se refiere con la ley y los profetas? Los hebreos clasificaban su Biblia en Torah, Nevim y Ketuvim. La Torah es lo que nosotros conocemos por la ley o Pentateuco. Nevim son los libros de los profetas. Y Ketuvim son los textos varios, entre ellos, por ejemplo, los salmos. Entonces, cuando Jesús dice que no viene a abolir la ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento, a la Biblia que tenían en ese tiempo los hebreos. Pero volviendo al tema de las bienaventuranzas, dice que es una mirada más profunda que nos lleva a conocer a Jesús y su origen humilde, que vino al mundo sin nada y se va a ir también sin nada. O sea, nos da a entender que todo lo que logremos aquí se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a llevar es lo que logremos a nivel espiritual.
Así que Jesucristo cumple con las bienaventuranzas a lo largo de toda su vida. Es como una carretilla que nos describe cómo es Jesucristo. Jesucristo es pobre de espíritu. Jesucristo lloró por sus amigos, lloró por Lázaro cuando murió. Él fue manso ante las palabras de su padre en el huerto de Getsemaní. Él fue manso y aceptó su voluntad. Él tuvo hambre y sed de justicia por la condición humana que adoptó aquí en la tierra. Él fue misericordioso. Él fue limpio de corazón. Él fue pacífico. Y fue perseguido cuando buscaba la justicia. Así que Jesús nos invita, en pocas palabras, a ser como Él, pero en su inmensa sabiduría y modestia nos lo desglosó, nos desgranó exactamente qué es lo que teníamos que hacer. Por si no entendíamos, nos explicó con palitos, con manzanitas. Pero esto no es en vano o simplemente por agradar a Cristo. También tiene una consecuencia, que es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, pues eso mismo está aquí en la tierra. Dice que se van las bienaventuranzas, que se va a poseer la tierra, que van a ser consolados, que van a ser saciados de justicia, que se va a alcanzar la misericordia y se verá a Dios y serán llamados hijos de Dios. Y dice Jesús entonces que todo acto bueno tiene su recompensa. Y no lo veamos como el ser buenos para recibir cosas buenas. Esto es una simple ley de consecuencias. Hay mucha gente que lo llama karma, ¿no? En estas sociedades tan modernas y alejadas de Dios y que tienden a todas estas ondas místicas. Ahora se le llama karma. Cristo lo sabía y lo explicó de la manera correcta. Todo acto tiene sus consecuencias. Las bienaventuranzas son las consecuencias de los actos buenos. Y bueno, esto es lo que quería platicarles sobre las bienaventuranzas. Aquí quiero platicarles un poco de lo opuesto a ellas y que el mismo Jesús nos habla de ellos en el Evangelio de Lucas. Dice Jesús: ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando los hombres hablen bien de vosotros, pues de este modo se comportaban sus padres con los falsos profetas. Ok, es una vez más pues esta ley de consecuencias, y es lo opuesto a las bienaventuranzas. No lo vemos como un premio o como un castigo, son las consecuencias de nuestros actos. ¿Ok? ¿Cuál es la consecuencia de una vida de trabajo y de estudio? Pues tal vez una tranquilidad económica en el futuro. Lo mismo del otro modo. ¿Cuál es la consecuencia del despilfarro? Necesidad económica, intranquilidad, etc. Entonces no son recompensas o castigos divinos, son consecuencias de nuestros actos, y aquí Jesús nos los está enseñando. Y bueno, este es el tema bíblico del que quería hablarles el
el día de hoy. Espero que Dios los bendiga y que tengan muy felices fiestas. Gracias. Bien, ahora hablaremos de la segunda parte, que es lo que suelen llamar Padre Nuestro. Viene en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 6 de Mateo, del versículo del 9 al 13. Y bueno, aquí nos dice que Jesús dijo, cuando le preguntaron cómo debían orar, y entonces dijeron: orad pues así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esto se relata de manera similar en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas está en el capítulo 10, del versículo 30 al 37. Y está narrado en lo que se denomina el viaje a Jerusalén. Y bueno, el relato parece que Jesús, en el relato Jesús estaba orando solo y muy concentrado en lo que el Evangelio llama cierto lugar, por lo que nadie se atrevía a interrumpirlo. Y solo cuando terminó su diálogo con el Eterno, uno de sus discípulos le pidió que le enseñara a orar, así como Juan enseñaba a sus discípulos. Jesús les explica el Padre Nuestro en una versión más corta que la de Mateo, y contiene 2 peticiones menos. El texto de Lucas, según la traducción, dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Bueno, estas son las 2 versiones. Al final lo que importa es lo que nos trata de explicar es cómo debemos orar al Padre. Es más que nada una guía sobre cómo debemos pedirle a Dios. Entonces, bueno, debemos de saber que de acuerdo a esto que nos enseña Jesús, lo primero que debemos hacer es invocar a nuestro Dios, ¿no? Es: Padre nuestro que estás en el cielo, y reconociéndole su dignidad de Padre y de Señor, y sabiendo que está en el mundo metafísico, en los cielos y también aquí, que es reconocerlo en toda su majestad. Y bueno, luego le pedimos de esta manera que se santifique su nombre. Santificado sea tu nombre. Esto quiere decir que todos entramos en este plan de Dios, y este nombre que Dios dio a Moisés, Yahvé, debe ser respetado y honrado por todos los hombres de la tierra. La segunda petición: venga a nosotros tu reino. La iglesia tiene presente el regreso de Cristo y la venida definitiva del reino de Dios. Entonces es lo que estamos tratando de decirle ahí. La tercera petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí los cristianos le piden al Padre de que se haga
lo que es realmente bueno, porque lo que es bueno en el cielo es bueno también en la tierra, y buscamos todo eso. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bien, pues aquí estamos pidiendo por nuestro bienestar material en general, ¿no? Estamos pidiendo por no solamente por el pan para comer, sino por un sustento, por un techo, por una manera digna de vivir en la carne. En la carne, Cristo mismo fue hecho hombre. Entonces por eso nos lo dice. Pero no solo eso, recordemos que también dice en la Biblia, en Éxodo, para ser precisos, en Éxodo y en Deuteronomio, dice: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo de lo que procede de la boca del Señor. Es decir, que nos provea el alimento material y espiritual de la palabra de Dios. Entonces es lo que se pide aquí: danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí se implora la misericordia divina. Y Jesús nos la menciona cuando nos pide que perdonemos a nuestros enemigos, ¿no? O sea, ¿qué medio tiene perdonar a los que amamos? Hay que perdonar a los enemigos. Y Cristo nos da una lección valiosísima de esto en la cruz misma, cuando le dice a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es el epítome del perdón. Aquí Cristo está perdonando a sus asesinos, y los perdona porque sabe que no tienen un nivel de conciencia desarrollado. Y eso es, o sea, les está diciendo: Padre, perdónalos, no hay nada, porque realmente no hay nada que perdonar, no saben lo que hacen. Y esto es algo bellísimo. Lo mismo nos dice en la enseñanza de poner la otra mejilla. No quiere decir ser unos pasivos, no quiere decir que seamos unos pusilánimes, al contrario, es una invitación al perdón radical. No nos dejes caer en tentación. Fíjate, aquí la belleza es, no nos está diciendo líbranos de las tentaciones, ¿no? Aquí nos está diciendo: no nos dejes caer en tentación. Nosotros somos conscientes de que en el mundo debemos de actuar con coherencia a nuestra condición de cristianos. Y bueno, y líbranos del mal. En el texto de Salmos se lee: libra, oh Eterno, mi vida. Aquí se pide a Dios que se quiten las dificultades del camino del creyente. Esta petición coincide con la que Jesús hace en el Padre Nuestro. En esta última nos pide al Señor que con el apoyo de su iglesia, Jesús manifieste su victoria sobre Satanás y sus planes en contra de la salvación de los hombres. Los cristianos consideran su iglesia invencible. Dice en el mismo Evangelio de Mateo: las fuerzas del Hades no prevalecerán sobre ella. Para el cristianismo, la muerte es consecuencia del pecado, pero la iglesia no será vencida por el pecado. Y bueno, esto hay que verlo como un modelo. Hay que tomar en cuenta
todo lo que Jesús nos dijo y tratar de llevarlo a buen término en nuestra vida cotidiana. Les agradezco mucho su atención.